Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso vía Onda Digital Televisión con Aylin Solís Arce, abogada especialista en defensa del consumidor y árbitro en nuestro país. Hemos abordado este aspecto de que el inicio del año escolar sea mitigar los enfrentamientos entre estas discordancias que podrían haber, pues, cuando hay incumplimientos por parte de una de las partes o se pretenda por el colegio privado exigir ciertos cobros o ciertos montos que serían catalogados como exorbitantes o no necesariamente sea algo tan básico cuando se trata de hablar de la educación en nuestro país. Ahora vamos a abordar, amigas y amigos, un aspecto que también genera preocupación, pero sobre todo fastidio a los ciudadanos, y hemos advertido, a ver, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Nosotros nos enteramos, por cierto, de casos emblemáticos. Si queremos hacer una remembranza, de repente el caso de esta avícola San Fernando, que viene pues de una litis tremenda, que ha pasado pues por el Poder Judicial en sala de la Corte Suprema, donde por supuesto que le multaron por varios millones de soles el hecho de sacrificar los famosos pollos, o el otro aspecto también de que el producto pues que ofrece San Fernando, cuando te ofrecía el producto contiene un alto porcentaje de pollo, en el fondo el porcentaje no era el correcto, decía 70, de la verdad era 40. Y si hablamos, por ejemplo, de una entidad que, siendo de información pública, podemos revelar sin mayor problema, el Banco de Crédito del Perú, que recientemente 400.000 soles de multa por pretender quedarse con los intereses de los ciudadanos que tienen sus montos de ahorros. En este caso era más bien por el tema de adelanto de cuotas, amigas y amigos, de manera que la cosa estaba clarísima. Frente a 3 cuotas de adelanto, lo que tendría que ser es lo de cuánto corresponde y no quedarse con los intereses. Y bueno, claro, el BCP dijo, señores, lo que pasa es que estamos en adecuación de nuestro sistema, nuestro software, y sorry, lo siento, ¿no? Esas prácticas no son muy bien vistas. O el otro aspecto que, bueno, mejor no seguimos mencionando porque tenemos que trasladar las inquietudes a la doctora Aylin Solís Arce. Doctora Aylin Solís, este aspecto que hemos comentado de manera emblemática, por cierto, por muy conocido, pero traslademos este aspecto a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Cuando de pronto, por ejemplo, abordemos el tema de estas llamadas no consentidas. Últimamente se han acrecentado. Doctora, ¿qué está pasando acá? Pensábamos que con todas las regulaciones que se habían dado por parte de INACAL, INDECOPI, iban a disminuir, pero parece que no es cierto. A ver, ¿cuál es tu comentario? En este caso se emitió el decreto legislativo 1390 que modifica el artículo 58 del Código de Protección al Consumidor. Es decir, te prohíben como empresa, como call center, ¿no?, que colaboras con las empresas o brindas un servicio a las empresas de llamadas para ofrecer productos y servicios a personas que lamentablemente no han brindado su consentimiento o no quieren ser llamados. Atención con esto. A ver. ¿Qué está pasando en el país? A las 8, 9, 10, hasta 11 de la noche me han llamado. Imagínate, horas de tranquilidad debería ser. Horas de tranquilidad, de paz, de pasar un momento agradable con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Claro. O simplemente viendo la televisión y de pronto te suena el celular y aparece una llamada de la empresa XXX. Sí, pues. Para no tomar en cuenta a una empresa, pero yo sí tengo llamadas. Entonces, en este caso, la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, a través del INDECOPI, ha facilitado un número telefónico para que las personas puedan denunciar estos hechos, esta interrupción de la tranquilidad. Les brindo el teléfono, es el 999, ¿sí? Tomen nota, 999 27 36 47. 36 47. Ese número es para todas las situaciones que se den. Un WhatsApp, correcto. Es un WhatsApp que se llama Gracias No Insista. Claro, porque nosotros como consumidores tenemos el derecho de decirle a las empresas, gracias, no insista. Claro, correcto. En ese sentido, doctora Aylin Solís, hay pues situaciones que se están desbordando, como bien manifiesta. Uno sale pues del trajín laboral y de pronto pues por horas ya 7, 9 de la noche entran estas llamadas
¿Qué hacemos frente a esta llamada al margen de hacer, en todo caso, referencia a ese número que usted bien considera que efectuemos una llamada para que se frene enviándole el número en la cual le está insistiendo permanentemente, o cómo es el mecanismo en todo caso? Bueno, lo cierto es que no importa la hora que te llamen, pueden llamarte a la hora del almuerzo, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, independientemente del horario que ellos te llamen y te comiencen a llamar continuadas veces, puede ser hasta 3 veces por día, 1 vez por día, pero a pesar de que tú le has dicho que por favor te eliminen de su base de datos, te siguen llamando. Entonces, en este caso, lo que nosotros recomendamos a los consumidores es tomar una captura de pantalla con el teléfono o con los días que han sido llamados, independientemente de las horas, y lo mandan al Indecopy, que es este WhatsApp, gracias no insista, ¿de acuerdo? Y mandas toda la información, o puedes grabar las llamadas y puedes mandar los audios de las llamadas que te están haciendo. Correcto. Y el Indecopy será el encargado de sancionar a las empresas hasta con 450 UITs. Bien, entonces en ese sentido es bastante riguroso y la sanción es muy importante, de tal manera que debería inmediatamente cesar esta situación de fastidio, por decirlo menos, a nuestros conciudadanos cuando incomodan en una hora determinada, ¿no? Doctora Ailén Solís, hay otras situaciones también que de todas maneras dentro de lo que es las indagaciones, las investigaciones, recalquemos en todo caso el límite que debemos también nosotros como ciudadanos, que somos pues los que protegemos de alguna manera nuestra información y revelamos también cierta información compartiéndola en nuestras redes sociales. Nosotros hemos advertido, por ejemplo, llevando esto un poquito a lo transfronterizo, cuando advertimos en la noticia pues que a Mark Zuckerberg, el dueño del Facebook, multado por varios millones de soles por hacer uso indebido de la información de los que, claro, es el dueño de Facebook, pero hay ciertas reglas que deben respetarse, y así podemos ir mencionando en forma transnacional situaciones emblemáticas, pero en todo caso advertimos pues que en nuestro país, dentro, por ejemplo, por hablar de la red social del Facebook, efectivamente muchos comparten información tan relevante que debería ser más bien protegida por nosotros mismos en la manera de no revelar algo tan importante como en nuestro entorno familiar o digamos números de teléfono, o en todo caso el mismo entorno familiar en la que nos encontramos, etcétera. A ver, ejemplifiquemos un poquito, doctora, este aspecto a nuestros amigos televidentes. ¿En qué medida debemos también nosotros participar o colaborar en mitigar estas situaciones de mal uso de la información? Sí, bueno, en estos casos hay que tener en consideración que la información que nosotros publiquemos en nuestras redes sociales, ¿sí?, información de nuestro papá, mamá, familia, abre la puerta a terceros, o terceros no deseados, pues también ser parte de una red de delincuencia, ¿no? Tú pones estoy en el cine, en público, y de pronto llaman a tu mamá, o alguien te roba el celular, llaman a tu mamá y dicen que la típica historia, ¿no? Que te han metido a la cárcel, que tienes que pagar 2.000 soles para que te saques de la cárcel, que el oficial tal te va a hablar con tu mamá. Correcto. Entonces, muchas personas han caído en esta estafa. Muchas personas a nivel nacional han pagado dinero a un presunto oficial de la policía, lo cual no es cierto, y la Policía Nacional de Perú ya ha advertido a las personas que no caigan en estas triquiñuelas. Entonces, no abramos la puerta a terceros no deseados, pero también hay que tener en consideración que las empresas deben respetar a nivel nacional, inclusive esto es una política a nivel mundial, la protección de datos personales. Entonces, cuando hablamos de transnacionales, ¿no?, son empresas que van más allá de nuestro país, que van en distintos países, esas empresas deben cuidar y proteger nuestros datos personales. Por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú, o cualquier banco, Pichincha, Scotiabank, entre otros que existen en el mercado. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos tienen una política muy estricta de protección de datos personales. Por ejemplo, ellos no pueden vender cuál es nuestro estado de cuenta, ni cuánto dinero tenemos guardado en nuestras cuentas bancarias, ni cuáles son las preferencias, que eso es lo que compramos siempre con la tarjeta de crédito, para que luego estas empresas nos comiencen a ofrecer productos similares. Sí, pues. ¿Sí? Es más, en las páginas web del internet hay este sistema que se llama cookies y que te rastrean la búsqueda que tú haces. Imagínate. Entonces tú estás comprando en tu sillón hoy día un pasaje para Tailandia, como te mencionaba, sí, ¿no? Pues claro, en la pausa. Y de pronto tenemos durante 3 meses empresas que me están mandando pop-ups
con viaje a Tailandia, la última oferta, aprovecha ya, es ahora o nunca. Entonces, es una suerte de hostigamiento, ¿no? Hay que tener cuidado porque en nuestro país, lamentablemente, la protección de datos personales todavía no es muy estricta y tenemos pues personas que ejercen un uso indebido de estos datos. Y por ende puedes llegar a Wilson y comprar una lista de datos personales, número de teléfono, DNI, correos electrónicos, y las empresas comienzan a bombardearte de publicidad a través de los call centers con una técnica llamada phishing. Mira, esa es la técnica, ¿no? Exacto, la técnica es phishing. Phishing de pescar. Sí, pues yo pesco al cliente. Y esta práctica está, por ejemplo, prohibida y penada en Estados Unidos, pero Perú no. En Perú te siguen llamando y tienes una entidad rectora de protección al consumidor que te dice, bueno, te sanciono. Pero, por ejemplo, en otros países tienes una pena mucho más grave. Ahora, por cierto, doctora Aylin Solís, hay en realidad, pues en este mundo de las competencias, ¿no? Cuando también hablamos el desarrollo vertiginoso de la tecnología, avasallante, por cierto, nuestros celulares, pues los tenemos acá, de pronto, pues sale un mensaje que está actualizándose información o programa, en realidad se están actualizando programas permanentemente, o vamos a nuestro escritorio y prendemos nuestra laptop y también dice no apague su Windows porque estamos actualizando la versión X o el programa X, igual nuestra computadora personal en nuestras oficinas, de manera que están inmersos, por cierto, pues los startups, los fintech, todo este aspecto, doctora. Sin embargo, dentro de tu experiencia, toda esta diversidad de competencias del mundo tecnológico, por cierto, las startups nacen pues a nivel del emprendedurismo, estas empresas que van trabajando ciertos desarrollos y que no se pretenden quedar solamente en nuestro país, sino una solución tecnológica en masa y sobre todo transfronteriza. Ellos no quieren quedarse en Perú, sino crecer a nivel mundial. Pero tienen también a las fintech que efectivamente no son pues emprendedurismo, son efectivamente software desarrollado por estas grandes empresas del mundo de las financieras, etcétera. Pero todo esto, ¿usted considera que hay una regulación suficiente? Porque alguien comentaba, por cierto, por ahí, de que el mundo del derecho, los abogados, especialistas en el mundo de la justicia, el poder judicial y los árbitros han quedado chicos frente a este avasallamiento de los startups, el fintech y todo el mundo tecnológico. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Estamos en el mundo jurídico del derecho yendo de la par con este avasallamiento tecnológico o es que realmente nos estamos quedando un poquito atrás? Juan, muchas gracias por la pregunta. De hecho, los invito a todos ustedes. El 15 de marzo voy a estar dictando una conferencia en el Colegio de Abogados de Lima. 15 de marzo en el CAL. 15 de marzo, hablando sobre el consumidor digital. Ah, mira, qué interesante. Vamos a estar muy ahí interesante. Entonces. Vamos a tocar todos estos temas de la fintech, de los startups, de la innovación, del emprendimiento y el desarrollo digital que sobrepasa a la normativa o a la legislación que tenemos en nuestro país. Correcto. Entonces, consideras pues que efectivamente, claro, el 15 de marzo vas a dar una ponencia, todo esto no se lo pierdan, amigos, nuestros amigos, también colegas abogados que quieren escuchar la ponencia de la autora Aylin Solís en el Colegio de Abogados. ¿A qué hora sería esta? Esta empieza a las 4:30, 5 de la tarde, vamos a empezar una serie de ponencias. Yo voy a ser la tercera ponente y vamos a explicar este tema tan interesante que a todos nos importa, tanto desde el Estado o como privados nos interesa el tema del consumidor digital. Correcto, genial. Ahora, atendiendo tu pregunta, para no olvidarnos de tu pregunta, está bien. ¿sí? Es cierto, lo cierto es que no tenemos normativa que vaya tan veloz como el desarrollo tecnológico y los nuevos productos que te brindan a ti como consumidor. Hoy por hoy, antes era pues irreal imaginarte que podías hacer una videollamada. Y por ejemplo, esto es donde se presentaba en los dibujos de los sónicos, los supersónicos. Los supersónicos. Los supersónicos hacían videollamadas, ¿de acuerdo? Y también usaban máscaras en la cara para verse más feliz. Imagínate. Hoy, 2019, esto es una realidad. Tienes máscaras completas con cabello que te cambia completamente el rostro. Puede ser otra persona hoy día. Y es un producto de látex. Ahora, otro tema que jamás nos imaginábamos era la videollamada o las videoconferencias. Ahora los utilizamos. Entonces, no siempre la regulación es buena. A veces hay que dejarlo al mercado o tenemos que tomar en consideración otro término muy importante denominado autorregulación. La autorregulación. Claro. La regulación es la que te brinda pues a través de las normas el Estado. Correcto, claro.
cuando no funciona la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Que acá viene luego el compliance, ¿no? La autorregulación te dice que tú como empresa te autorregulas, te regulas a ti mismo para poder brindar mejores bienes y servicios en el mercado, incluso con mayor calidad. Así es, y con mejores mecanismos de solución de conflictos. Efectivamente, claro. Entonces, tenemos mecanismos distintos, ¿ya? Y en este caso en particular, con el desarrollo tecnológico, podemos hablar hoy por hoy de la autorregulación, e inclusive son los gremios empresariales los que se están, se están autorregulando dentro de la materia que ellos comprenden. Correcto. ¿Sí? Entonces, la autorregulación no es mala, sino la regulación interviene cuando la autorregulación no funciona y se está perjudicando a los consumidores. Así es. Claro, por cierto que ahí también se está, digamos, trasladando ciertas altísimas responsabilidades. Cuando hablas de compliance, por ejemplo, el tema del oficial de cumplimiento que tiene pues una altísima responsabilidad ahí, ¿no? Pero bueno, al margen de todo este traslado, compartimiento de responsabilidades, igual es avasallante el mundo tecnológico, de manera que hay que estar ahí enfrentándonos, porque quienes operamos jurídicamente estamos efectivamente, digamos, en el día a día, y lo que queremos es mitigar ciertas situaciones y no sean, digamos, complicaciones en nuestra sociedad, sino más bien soluciones inmediatas, ¿no? Y te cuento, por ejemplo, el Indecopi se propuso el año pasado emitir distintos mecanismos electrónicos. ¿Para qué? Para que los consumidores no vayan a atender sus servicios dentro de un lugar, porque hoy por hoy no tenemos tiempo para acudir a sesiones, el tiempo de trasladarnos ya es un costo para nosotros, el taxi que pagas, el micro que pagas, o cómo llegas al lugar. Entonces, así es. Tenemos distintos mecanismos, por ejemplo, vía email, ¿sí? Ahora tenemos el WhatsApp, por ejemplo, que podemos utilizar, que todos lo utilizamos, claro. Pero a nivel internacional, por ejemplo, Brasil viene de mucho más avanzada, Colombia viene mucho más avanzado que Perú. Sí, pues. Y tienen, por ejemplo, oficinas virtuales para hacer las audiencias virtualmente, y así no tienes que trasladarte. Porque ¿a quién no le ha pasado que ha podido llegar tarde a una audiencia? Sí, pues. No es común de los abogados, pero las personas, como los consumidores, pueden llegar tarde. Entonces, tenemos que utilizar los mecanismos virtuales. Si le ponemos límites a la tecnología va a avanzar más lento. Como no tenemos regulación, en este caso respecto a la tecnología, ha ido muy veloz. Pero en el caso de la solución de conflictos y de consumos, tenemos que seguir desarrollando mecanismos que no sean base de datos, sino tenemos que ir más allá, a la interacción vía internet, vía web. Ya no tenemos que trasladarnos a un lugar físicamente para realizar una audiencia. No, hagámoslo en línea, a través de una base de datos, y que esta base de datos sea pública. Por ejemplo, la Senacon en Brasil tiene una base de datos que es pública, y los consumidores presentan su problema, y el mismo proveedor de la empresa que lo están denunciando, y le muestra una alternativa de solución al consumidor. Entonces, cuando hay publicidad, hay mayor transparencia. Correcto, claro. Es que queremos eso, efectivamente, como bien sostiene el SMART, ¿no? Todas las instituciones que trabajen en un SMART, en un servicio inteligente, porque en realidad alguien que en forma precipitada dijo, cuando estaban pues ya en las finales de los candidatos a las distintas ciudades de nuestro país, dijeron: sueños de opio aquellos que ofrecen un Smart City. Efectivamente, pues la ciudad está tan saturada y un tráfico, es infernal la situación que vivimos en las ciudades, de manera que las instituciones que presten, digamos, soluciones tecnológicas desde nuestros celulares, o que en forma inmediata uno se conecte con la tecnología y evite estar trasladándote en forma física para presentar algún reclamo en ese sentido, ¿no? Y un ejemplo importante, Juan, un ejemplo importante es el de AliExpress, por ejemplo. No sé si tú has comprado en China. No, todavía no. Bueno, hay una aplicación que se llama AliExpress, y el fundador es Jack Ma, que es uno de los multimillonarios, de acuerdo, a nivel mundial. Entonces, la plataforma AliExpress, de la cual vamos a hablar en el CAL el 15 de marzo, no se olviden. Perfecto, ahí voy a estar también. Entonces, esta plataforma tiene un mecanismo de solución de conflictos muy eficaz. Por ejemplo, si no te llegó la prenda en los 3 meses o 6 meses que ellos se han programado en enviarte la prenda desde China a Perú, tú vas y reclamas vía online, le das el código de compra, y si no te devuelven el dinero o te cambian el producto,
pues el proveedor tiene una sanción y esto es la autorregulación. Sí, la pues, plataforma claro. colaborativa AliExpress le dice, proveedor, si tú incumples con uno de mis clientes, yo te sanciono y no vas a volver a vender. Entonces, Correcto. estamos fomentando el comercio entre las microempresas a nivel internacional. Claro. ¿Pero por qué? Porque los consumidores prefieren AliExpress a otras plataformas porque el producto le llega. Y si no le llega o le llegó defectuoso, mandas la fotografía y te hacen un reembolso de tu Qué dinero. importante solución, que como dice bien la autorregulación. Doctora Aylin Solís, se nos agota el tiempo, en todo caso a manera de tweet. Hay unos comentarios que surgen ahí de raíz de que, claro, en nuestro país exigimos todo y dentro de nuestro derecho, pues hay que ser contestatario y reclamar todo lo que compete a la exigencia dentro del marco de la defensa del consumidor. Pero los ciudadanos que visitan nuestro país, por ejemplo, este ciudadano haitiano, creo que se quedó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez Varado. Y coméntenos un poquito de manera de tweet qué ocurrió ahí, qué solución se dio frente a esta situación. Su caso es lamentable, complicada. su caso salió en diferentes medios, Ya. ¿no? Uno de los canales con los que yo suelo trabajar me Ya. derivó el caso para apoyarlo en mi estudio Mira, gratuitamente, importante. completamente Ya. gratis al señor Lucifer Saintil, que es un Ya. ciudadano haitiano de 23 años que se quedó varado en el Perú. Lamentablemente Imagínate, el señor ya. Lucifer no habla el español. Ciertamente, Entonces pues, se claro. encuentra en un país desconocido. ¿Y por Sin culpa idioma. de quién? Ujú. Lamentablemente la empresa LAN, tengo que Ya, decirlo, a ver, claro. tengo que decirlo porque acá la empresa LAN no ha generado la autorregulación Ya ves, que le se permite quedó ahí. solucionar su Ah. conflicto eficientemente. Pestañón. LAN, Sí, pues, cuando ya. él compra los pasajes, porque él es una persona con calidad de refugiado en nuestro país, recordemos Ya. que la calidad de refugiado se le otorga solamente a determinados ciudadanos que vienen del extranjero. Es Correcto. decir, que vienen en una situación de crisis, ya sea interna del país o una violación a los derechos humanos que puede poner en riesgo su vida. El caso del señor Lucifer se encontraba en Haití con riesgo de muerte, ¿de acuerdo? Ya. Ujú. El señor Lucifer iba a ser asesinado, Ah, mira, pero ya, iba ya. a pedir la calidad de Refugio, algo así. refugiado Ya, en otro país y no en Perú. Ahí por Lamentablemente error, LAN le cambia los pasajes Ah, caramba, error. sin consultarle y aprovechándose de que él no habla el idioma. Terrible, terrible. No habla el idioma portugués, lo mandaron a Perú cuando su pasaje estaba comprado, Sí, pues. ¿sí? Tremendo Haití, error, Panamá, claro. Panamá, Brasil, Argentina, Alemania. Su destino final Alemania, correcto. Dígame. Tenía otros destinos Ajá. más, ¿no? Ah, mira, ya. Pero, ¿por qué? Porque, claro, tú no puedes ingresar a un Sí. país cuando vienes de un país pobre. Hay no puedes- transbordo, bueno, claro, hay tienes que hacer transbordo, una o no ruta puedes corta, ingresar directamente claro. para pedir la calidad de refugiado, ¿no? Así es. Entonces, Ya. lamentablemente él se quedó varado. Ya. Fuimos al Indecopi para poder tener una solución a través del mecanismo de servicio al ciudadano, el SAC, Correcto, ya mira. para Ujú. poder conciliar con el señor Saintil, pero lamentablemente LAN no nos brindó ninguna respuesta sobre el caso de él. El señor Lucifer Saintil necesita el apoyo de todos los peruanos y de las empresas para poder salir adelante. Es una persona que no está trabajando, Ujú. ¿de acuerdo? Claro, y pues. ya tiene más de 6 meses en el país. Imagínate la tragedia Ya. que estuviera viviendo. A nosotros, a ti y a Sí, mí. terrible, nos es podría terrible, pasar en cualquier claro. país, imagínate. No, es inaceptable. ¿Pero qué? ¿LAN no, hasta el momento no le da solución a esta complicación? No, lamentablemente LAN no brinda la solución a este conflicto y no podemos accionar vía denuncia a través Ya. del Indecopi porque el Código de Protección al Consumidor no faculta a la entidad para poder resolver casos que el conflicto se origina o los pasajes se han Terrible. comprado en el extranjero. Sí, Bueno, estamos desprotegidos. altos retos, sí que conversaremos en otra oportunidad. Doctora Aylin Solís, yo le agradezco muchísimo por estar Muchas en gracias, Onda Juan. Digital Televisión Círculo Virtuoso. Por favor, la comprometo para estar nuevamente porque el tiempo nos ha quedado cortísimo. Gracias. Amigas y amigos, la disculpa del caso, se nos agotó el tiempo, nos vemos en la próxima edición. Las irregularidades e intenciones políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso. En principio, considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación.
Pero lo que no ha advertido y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez es de que el control de convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional y él no lo es. Perú. Y así, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo, Solo. una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Bien la razón. Ese es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienes 3 hijos. Podemos y varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira. Ese look, con la cosa la moda, pues, está la moda. un look crema, pues. Sitter alla musicanti, inte vai, inte vene, sembra lo strumento in mano. Sitter mi chiavanno sì.